el ejercicio, eh, también voy a ir explicando algo de contenido, ¿ya? Para que estén atentos. Entonces, vamos a partir con el ejercicio que estoy mostrando en la pizarra, que estoy compartiendo, el cual trata lo siguiente. Dice, un cuerpo de 2 kilogramos de masa cae desde 50 metros de altura, obviamente. Determinar la energía potencial y la energía cinética en la partida y en la llegada. Acá lo que ocupamos en el concepto es el concepto de conservación de la energía mecánica. La energía se conserva en todo ámbito, ¿ya? La energía total. Pero hay conservaciones pequeñas que podemos hacer, como ejemplo conservación de energía mecánica, que solamente ocurre cuando no existe roce. Y hay que recordar que la energía mecánica es solamente la suma de la cinética con la potencial, que puede ser potencial gravitatoria, potencial elástica o ambas. Entonces, en este caso, el ejercicio me están preguntando las energías potenciales y cinéticas en cada uno de los puntos. En este caso, cuando parte y cuando llega. Entonces, para eso se hace un pequeño bosquejo, donde tenemos donde se cayó el objeto, hasta donde obviamente va a caer. Tenemos la altura máxima posible, que yo la ubiqué en el punto A, y obviamente la altura mínima que la ubiqué como punto B. En este caso, en el punto A, me percato lo siguiente, que la energía cinética va a ser igual a cero, debido a que como el objeto va cayendo, uno considera la velocidad en ese punto igual a cero. Entonces en ese caso yo digo que como cayó, velocidad igual a cero. Por lo tanto, al reemplazar el cero en la fórmula de energía cinética, que es un medio por la masa, por la rapidez o la velocidad al cuadrado, eh, reemplazamos el cero en la v, que sería 0 al cuadrado, la masa la reemplazamos por los 2 kilogramos que cae este objeto y multiplicamos por un medio. Pero todo número multiplicado por cero nos va a dar el resultado en este caso que sería cero. Entonces, en el punto A la energía cinética es nula, no existe energía cinética. En el caso de la energía potencial gravitatoria, sí podemos determinar una energía potencial gravitatoria, debido a que hay una masa de 2 kilogramos, está la gravedad de 9.81, pero está la altura, que en este caso son 50 metros. Entonces, al multiplicar 2 por 9.81 por 50, obtenemos que 981 joules de energía potencial en ese lugar. Y la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Sumamos 0 más 981, nos da un total de 981 joules de energía mecánica solamente en ese puntito, que es el punto A. Luego de haber hecho esos cálculos, lo que a mí me interesa más que el valor de energía cinética, más que el valor de energía potencial, me interesa que el valor de la energía mecánica se conserve. Entonces, como leo el problema, en ningún lado el problema me habla de un roce, un efecto de roce, yo puedo asimilar que esa energía se va a conservar. Eso quiere decir que la energía mecánica que hay en el punto A va a ser la misma energía mecánica que hay en el punto B. Por lo cual, ahora al analizar el punto B, no necesito hacer tantos cálculos. Por ejemplo, para energía mecánica ya sé que es 981. Ya lo tengo claro. La energía potencial gravitatoria sé que es cero. ¿Por qué? Porque la altura en el punto B, como está en el piso, es una altura igual a cero. Entonces, masa gravedad por altura, que en este caso es cero, va a dar igual a cero. La energía cinética no la sabría sacar con la fórmula debido a que no conozco la velocidad. Entonces, como no conozco la velocidad, alguien va a decir, no, no puedo descubrir el ejercicio, pero sí se puede calcular de esta manera. Como sé que la suma es 981 y sé que una de las energías, en este caso la gravitatoria, vale 0, equivale a 0, yo supongo que la otra también va a ser 981, porque la energía mecánica, vuelvo a repetir, es la suma de la cinética con la potencial. Entonces, al sumar 0 más algo me tiene que dar 981, por lo tanto ese algo que estoy buscando vale 981 joules. Así, sin conocer la velocidad, yo puedo descubrir la energía cinética en este caso de este ejercicio. Y eso sería la respuesta a la pregunta. Pero como simplemente estoy demostrando algunos ejercicios, también qué pasaría si me preguntasen la velocidad, con qué velocidad llega al piso. Entonces no necesito eh, las fórmulas de caída libre, por ejemplo. Podría ocuparlas, pero no las voy a ocupar acá. Pero sí voy a ocupar las de energía. Entonces voy a decir
Si me preguntan cuál es la velocidad en el punto B, obviamente voy a calcular la energía cinética en el punto B. Y yo sé que la energía cinética en el punto B vale 981. Un medio siempre va y la masa son 2 kilogramos. Pero el problema es que yo no sé cuál es la velocidad en este caso. Entonces voy despejando, multiplico un medio por 2, eso es un 1. El 1 que está multiplicando divide al 981. Al hacer la división queda el mismo 981. Y al aplicar la raíz cuadrada de 981 sería 31.22 metros por segundo. Así yo podría estimar la velocidad con que un objeto, en este caso de 2 kilogramos, al caer de 50 metros, cuál sería su velocidad ocupando las energías, en este caso mecánicas, que conlleva la cinética junto con la potencia. Entonces en este caso simplemente me pedía las energías, que es la primera parte del ejercicio, la parte que escribí con negro en el ejercicio y la parte azul, la parte que está al costado derecho, es simplemente un extra que les puede ayudar al hacer algún ejercicio en la guía cuando preguntan velocidades y no conozco alguna variable. Ahí tenemos un ejercicio, más de unos par de minutos para que lo copien. Si hay alguna consulta, me la van realizando. Veamos, chicos, continuando con otro ejemplo, con otro ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, dos aplicaciones de la energía cinética y la energía potencial por separado. Tenemos un cuerpo de 150 gramos de masa, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Calcula la energía cinética inicial. Entonces, en este caso, la masa, que ya la conocemos, que son 150 gramos, hay que transformarla a kilogramos. Entonces, 150 gramos es lo mismo que decir 0,150 kilogramos. En este caso, el 150 se divide por 1000. La velocidad, que son 400 metros por segundo, se mantiene igual. Por lo tanto, vamos a calcular la energía cinética. Energía cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Un medio se mantiene, el 0.150 que sería la masa, y lo multiplicamos por los 400, que en este caso es la rapidez o velocidad, como quieran llamarlo, al cuadrado. Al hacer el cálculo nos damos cuenta que el resultado total es 12.000 joules. Entonces, un objeto de 150 gramos que se mueva a 400 metros por segundo va a tener 12.000 joules de energía, concretamente. En el caso inferior, que está en el problema de una persona que sube una montaña hasta los 2.000 metros de altura, ¿cuál será su energía potencial si pasa 750 newton? En este caso, la altura son 2.000 metros, el peso son 750 newton, y yo sé que el peso es lo mismo que la masa por la gravedad, ¿ya? Por lo tanto, no saco nada con calcular en este caso la masa por sí sola, porque la voy a ocupar junto con la gravedad. Por ejemplo, en el caso de la energía potencial gravitatoria, necesitamos la masa, la gravedad y la altura. Por lo cual, si yo despejase la masa, haría un trabajo extra. Me refiero, me demoraría más en hacer el ejercicio. Entonces, el 750 como conjunto lo tomo como masa por gravedad y eso lo vamos a multiplicar por los 2000 metros de altura, y nos da un total de 1.500.000 de joules, o sea, 1,5 mega de joules, con solamente una persona que esté a una altura de 2.000 metros en una montaña. Así que con el solo hecho de estar en una posición, en una altura distinta de cero, ya cualquier cuerpo tiene una energía ya potencial, la cual después se puede transformar en otro tipo de energía. Ahí tenemos dos ejercicios más para que los vayan copiando y vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, me van consultando. Entonces, viendo, chicos, acá tenemos, vuelvo a repetir, dos tipos de energía, cinética y potencial, cada una por separado.
Y ahora vamos a ver la energía potencial elástica también por separado. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver dos ejercicios de energía potencial elástica, pero relacionadas con el trabajo, ya que el concepto de energía sí se relaciona con el concepto de trabajo debido a que ambos se miden en joules, es lo primero que uno se puede dar cuenta, pero también es lo siguiente, la variación de energía potencial es lo mismo que el trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos un resorte ideal que tiene una constante elástica cada de 3.800 Nm. Determinar el trabajo realizado para alargarlo de una posición A hasta una posición B, cuya longitud es de 6 centímetros. Cuando hablamos de un resorte ideal, es un resorte que no se rompe, ya eso, nada más que eso. Entonces, en este caso, sabemos la constante elástica, que son 3.800 newton, y la deformación, que es el delta X, son 6 centímetros, que es 0,06 metros. Para eso vamos a calcular la energía potencial. Entonces, un medio por K por delta X al cuadrado va a ser la energía potencial. Reemplazamos cada uno de los valores, donde va la K reemplazamos con 3.800 y donde va el delta X reemplazamos por 0,06. Resolvemos el ejercicio, en este caso nos da un total de 6,84 joules. Como el trabajo es lo mismo que la variación de energía potencial, cuando la masa está en la posición B, tiene 6,84 joules de potencia, de energía potencial. Y tiene una energía potencial de 0 en el punto A. ¿Por qué de 0? Porque no está estirado. Por lo tanto, esa diferencia entre uno y el otro, que es de 0 menos el 6,84, nos ayuda a entender que eh, el trabajo también es 6,84. Al igual que el cálculo que hicimos recién de la energía potencial elástica en este caso. Lo mismo pasaría con la potencial gravitatoria. Si me pidieran el trabajo con respecto a la variación de la energía potencial gravitatoria, se podría estimar, obviamente, el trabajo que se realiza para que haya esos cambios de energía. En el caso del ejercicio de abajo, la parte inferior, habla de un objeto de 28 kilogramos que provoca un alargamiento de 0,4 metros, o sea, 40 centímetros, en un resorte. Entonces, la primera pregunta es determinar la constante elástica de ese resorte. Entonces, quiero saber cuánto es la constante elástica, porque solamente sé la masa de la masa, obviamente, que colocamos en el resorte y cuánto se estiró, pero no sabemos la constante de ese resorte. Para eso voy a hacer un pequeño bosquejo. Se hizo un pequeño bosquejo de las fuerzas presentes. Tenemos una fuerza peso que va hacia abajo y una fuerza R que va hacia arriba. Esa fuerza R es la fuerza del resorte. ¿Ya? Por eso le coloqué R solamente por resorte. Si hago un diagrama, eh, colocamos las ecuaciones, en este caso el peso como va hacia abajo, vamos a colocar menos P más la R, que es la fuerza del resorte, va a ser igual a 0 porque se mantiene un equilibrio. Al despejar la letra R, que es la que queremos saber nosotros, descubrimos que la R es lo mismo que el peso, porque como si yo resto a la R, le resto el peso, me da igual a 0, eso significa que ambos son iguales. Al, al darme cuenta de eso, me percato que el peso es lo mismo que la masa por la gravedad. La masa son 28 kilogramos y la gravedad 9,81. Y bajo esa multiplicación podemos determinar que la R, en este caso que es la fuerza que ejerce el resorte, hace una fuerza de 274,68 newton. Esa es la fuerza que ejerce el resorte. Ahora bien, para la pregunta que nosotros queríamos calcular la K, que es la constante. Para eso ocupo una nueva fórmula que la escribí ahí en un cuadro, en un bloque en este caso, negro, donde digo que R, que es la fuerza de que aplica el resorte, va a ser igual a K por delta X, donde K es la constante, delta X es la deformación y R es obviamente la fuerza. Recién habíamos descubierto que la fuerza era 274,68, la K no la conocíamos y el delta X
en este caso son 0.4 metros. Como nos falta el valor de K, despejamos el 0.4 que estaba multiplicando, lo colocamos dividiendo y nos da un total de 686,7 newton metros. Sería la constante elástica de ese resorte. ¿Para qué nos va a servir la constante elástica? Para la siguiente pregunta, donde dice el trabajo realizado sobre el resorte para comprimirlo a una longitud de 0,3. Entonces la energía elástica de este resorte va a ser igual a un medio por la constante elástica por lo que se deforma en este caso 0,3 metros al cuadrado. Multiplicamos y nos da una energía elástica de 30.92 joules. Entonces, para aplicar el elemento más extenso era la primera pregunta, porque necesitamos conocer la constante, que no la conocíamos, y en base con esa fórmula que está anotada ahí en ese lugar, podemos descubrir obviamente lo que necesitamos, en este caso que era la constante. Un par de minutos para que copie y de ahí continuamos. Si van teniendo dudas, me van consultando. Veamos. Entonces, cada vez que tengamos un ejercicio donde o un problema donde los datos nos dan o nos infieren que nos están preguntando otra cosa, quizás obviamente cuando uno va calculando, uno tiene que relacionar siempre los conceptos. La variación de energía, en este caso la variación de energía potencial, me puede ayudar a encontrar el concepto de trabajo en este elemento. Ya lo demostramos en dos ejercicios bastante claros. Vamos a ver otro más. Por ejemplo, el siguiente ejercicio. Tenemos un cuerpo de 40 kilogramos de masa que cae en un plano inclinado que forma con la horizontal un ángulo de 20 grados. ¿Cuál será la energía cinética luego de recorrer 18 metros sobre el plano si partió el reposo? Entonces acá suponemos que tenemos una masa de 40 kilogramos, esta masa se empieza a deslizar desde un punto A hasta un punto B. Luego queremos nosotros conocer obviamente su energía cinética. Para eso necesitamos primero dos puntos en específico, que yo en este caso los marqué como A y como B. Ya, uno elige los nombres que quiera llamarles, o punto de partida y punto de llegada, como usted lo desee. Entonces, simplemente interpretando lo que me interesa. Entre el punto A y el punto B hay 18 metros, con respecto al ángulo, en este caso de 20 grados. Para hacer el ejercicio me interesa la altura, necesito saber sí o sí la altura. Si no conozco la altura, estaría pegado con el ejercicio. Por lo tanto, necesitamos conocer esa h de altura. Por lo tanto, yo armo el triángulo. En este caso, el triángulo ya venía listo en la figura, pero empiezo a colocar nombre a ese triángulo a los lados. Tengo una hipotenusa, tengo un cateto opuesto, tengo un cateto adyacente. La hipotenusa siempre es el lado más largo y siempre el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Lo opuesto siempre es el ángulo que, en este caso, el lado que está al frente del ángulo que estoy a trabajar. Y el adyacente es el ángulo, disculpe, el lado que ayuda a la hipotenusa a armar ese ángulo. Entonces, el concepto de adyacente o opuesto puede ir variando dependiendo de la ubicación del ángulo. Si está acá abajo, el que está al costado se llama opuesto, el que está acá abajo se llama adyacente. Si calculara con un ángulo acá arriba, para donde está el lado A, el que está acá en formato, esta línea que está en vertical sería mi adyacente y mi opuesto sería el que está en la parte inferior. Entonces, dependiendo de la ubicación, eso es el cateto opuesto y la adyacente. Como yo quiero saber el cateto opuesto, porque yo quiero saber la altura, obviamente, entonces digo que la altura, que es la h, va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Siempre va a ser de esa manera si es que quiero saber el lado opuesto. Entonces, hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa sé que vale 18 metros. El ángulo vale 20 grados, por lo tanto 18 por el seno de 20 sería un total de 6,16 metros. Eso quiere decir que este plano inclinado tiene una altura de 6 metros, 6,16 metros. Una longitud de 18, pero 6,6 metros tiene de altura.
¿Para qué quería calcular la altura? Quería calcularla para determinar la energía potencial. Energía potencial, masa, gravedad, altura, masa 40 kilogramos, gravedad 9,81 y altura 6,16. Bajo ese parámetro me percato que el total es 2417,18 joules. Entonces la energía potencial en ese punto es 2417. La energía cinética es cero porque parte del reposo. Entonces, como parte del reposo, quiere decir que la velocidad vale cero, por lo tanto la energía cinética también es cero. Y la energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética, por lo tanto asumo que el resultado es 2417, porque al sumar la cinética que es cero, la potencial que es 2417, va a dar 2417. En el punto B, tenemos que la energía mecánica se va a conservar, ya que cuando no hay roce, la energía mecánica se mantiene. Por lo tanto, en este ejercicio, sé que la energía mecánica es igual a 2417. La energía potencial en el punto B va a ser 0, porque la altura en este caso vale 0, equivale a 0. No hay altura en ese punto B. Y la energía cinética va a ser los 2417, ya que se supone que si yo sumo la cinética con la potencial, me tiene que dar el mismo resultado que la energía mecánica. O sea, al hacer ese cálculo, me percato de una de las variables. Entonces, bajo ese elemento de comparación, podemos determinar el valor de la energía que nos pedía. Hay unos minutos igual para que lo copien, para que echen un vistazo, mírenlo. Cualquier consulta me la van realizando. Veamos, chicos, vamos a ver otro ejercicio de aplicación de la energía de conservación. Por ejemplo, el siguiente. Acá no había una pregunta en específico, solamente me dediqué a calcular lo que es posible calcular en este caso. Tenemos una atracción en una feria que se deja caer a una altura de 20 metros, una vagoneta o un carrito, como quieran llamarlo, con 3 personas, con una masa total de 400 kilogramos. Se hace un rizo, o sea, se hace una especie de curva en formato circular de diámetro de 10 metros. Suponemos que no hay rozamiento, vamos a determinar varias cosas acá. Por ejemplo, acá se manejaron 3 puntos en específico. El punto A, que está en la parte superior, el punto B, que está en la parte inferior, y un punto C, que está en la cúspide de la circunferencia. En este caso, en el punto A se va a determinar todo lo que es energía. Energía potencial, energía cinética y energía mecánica. En el caso de la energía potencial, se calcula como 400, porque es la masa 400, 9,81 la gravedad, y los 20 metros de altura, que sería en este caso, como lo dije recién, la altura. Multiplicamos 400 por 981 por 20, daría un total de 78.480 joules. Entonces, la energía potencial en ese lugar, 78.480. La energía cinética es cero porque como el carrito se dejó caer, yo puedo considerar como la velocidad cero en ese punto. Por lo tanto, la energía cinética vale cero. La energía mecánica, la suma de la potencial más la cinética, da un total de 78.480 joules. Y ahí tenemos nuestra energía lista. Todas las 3 energías en el punto A. En el punto B, me percato que la energía mecánica es la misma que en el punto A, porque no hay rozamiento. Entonces en el punto B, en el punto A y en el punto C, la energía mecánica es la misma, no cambia. Lo que puede cambiar puede ser la energía potencial o la energía cinética. Y como puede cambiar, en el punto B cambió. Ya la energía potencial ahora es cero. ¿Por qué? Porque la altura en el punto B, que está en la parte inferior, es 0 metros. Entonces, al multiplicar la masa por la gravedad y por 0, obviamente da 0 joules. Y como la energía cinética no conozco la velocidad, sé que vale 78.480 debido a que la mecánica es lo mismo que la cinética más la potencial. Entonces, como una vale 0,
tengo que sumar obviamente los 78.480 para que me dé la misma energía mecánica. Algo que más hice aparte de en este ejercicio, quise calcular la velocidad que hay en el punto B. Entonces dije que la energía cinética es lo mismo que un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Como no conozco la velocidad, despejamos el 2 que estaba dividiendo, multiplica, la m que está multiplicando divide, y como la v está al cuadrado, hay que aplicar raíz cuadrada. Entonces, si yo quisiera calcular velocidad, lo voy a calcular como la energía cinética multiplicado por 2 partido por la masa. La energía cinética, 78.480 multiplicado por 2 dividido por 400, y al aplicar la raíz da un total de 19,81. O sea, en este caso, este carrito, al pasar por el punto B, llega a una velocidad de casi 20 metros por segundo. Esa es la velocidad que va a tener. Después de haber analizado el punto B, voy a analizar el punto C. ¿Cuál será, obviamente, la energía potencial en el punto C? En el caso del punto C, sí hay una altura, y esta es una altura de 10 metros. Por lo tanto, calculamos la masa, que eran los 400 kilogramos, multiplicado por la gravedad, y multiplicado por la altura, que serían 10. Nos da un total de 39.240. Por lo tanto, tengo una energía potencial de 39.240, tengo una energía mecánica de 78.480 y me falta la energía cinética. Como recién había manifestado que la energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética, uno puede determinar que la mecánica, si le resto la potencial, me va a indicar la energía cinética. Entonces, energía mecánica menos energía potencial me va a ayudar a calcular la energía cinética. Al hacer la resta, me doy cuenta que igual vale 329.240, o sea, la energía cinética y la energía potencial es la misma, tiene el mismo valor numérico en el punto C, en este caso, del ejercicio. Y resolvemos el mismo ejemplo anterior. Para calcular la velocidad, ¿cuál es la velocidad en ese punto? La raíz cuadrada de la energía cinética por 2 partido por la masa. O sea, 39.240 multiplicado por 2 partido por 400, aplicamos raíz cuadrada y eso nos da un total de 14 metros por segundo. O sea, concretamente, me percato que va un poco más lento, obviamente va a pasar más lento por ese punto que el punto C, que con respecto al punto B, pero es debido a que aumenta su energía potencial y a la vez disminuye su energía cinética en ese instante. Entonces, todo eso aplicando la conservación de la energía cuando no existe roce. Recuerden que la energía mecánica se conserva siempre y cuando no exista roce. Unos minutos para que copien el ejercicio y de ahí continuamos con el último ejercicio de la clase. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio donde ¿qué pasaría si la energía no se conserva? Esa es una de las preguntas que normalmente uno se hace. En este caso, lo hice con bastante detalle el ejercicio, con bastante espacio para explicar. Obviamente uno se puede saltar un montón de pasos acá para este problema. Tenemos la figura que se muestra a continuación. Se ve un bloque de 10 kilogramos. Se suelta desde un punto A a un punto D, obviamente que le puse yo en este caso. Pero la pista no ofrece resistencia, excepto entre B y C. O sea, si yo quisiera buscar roce en este caso, el roce estaría solamente entre el caso del B y el C. Entonces, entre A y B no existe roce. Entre C y D, que inventé en este caso el punto D, no hay roce tampoco. Pero solamente existe el roce entre B y C. El bloque se mueve hacia abajo por la pista, me dice el ejercicio, y llega hasta un lugar que golpea un resorte. Ese resorte tiene una constante de 2.250 Nm y comprime ese resorte alrededor de 30 centímetros, o sea 0,3 metros. En ese momento queda momentáneamente en reposo. Hasta ahí nomás analizo el movimiento. Entonces el bloque baja, llega hasta el punto B, pasa hasta llegar al punto C y después aprieta el resorte y lo comprime. 30 centímetros.
Entonces, para este ejercicio, yo hice el análisis completo. Vuelvo a repetir, si puedo saltarme algunas partes del análisis, mejor todavía. Porque la pregunta era determinar el coeficiente de fricción cinético que hay entre el punto B y C. O sea, cuál es la fricción que hay ahí. Entonces, antes de ver el coeficiente, necesito saber cuál es la fricción que ocurre en ese punto. Entonces, para eso, uno calcula en el punto A todas las variables: energía cinética, energía potencial y energía mecánica. En el caso como se soltó el objeto, no tiene velocidad, por lo tanto, como no tiene velocidad, yo digo que la energía cinética vale 0. Luego de eso, calculo la energía potencial. La energía potencial es la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81, y por la altura, que son los 3 metros, que me indica el ejercicio. Allá que dice 3.30 es un 3.0, 3 metros. Al multiplicarlo, me percato que la energía mecánica en ese bloque, en el punto A, es de 294.3 joules. ¿Ya? Como no existe roce, los 294,3 joules me van a acompañar hasta el punto B. Hasta ahí me acompañan. Entonces, la misma energía mecánica que hay en el punto A, la misma en el punto B. Lo que cambia es la energía potencial. Ya en este caso, en el punto B, la altura es de donde está ubicado el bloque es 0. Por lo tanto, nos da una energía potencial de 0 joules. La energía mecánica 294,3, como les comentaba anteriormente, y la energía cinética también es 294,3, ya que se supone que si yo sumo la potencial más la cinética me tiene que dar la mecánica, y la potencial valía 0. Aplicamos raíz cuadrada, en este caso para descubrir la velocidad, porque quiero saber cuál es la velocidad con que llega al punto B esa partícula, en ese caso ese bloque. Calculo, digo 294 por 2 partido por 10, aplico raíz, eso da un total de 7,67 metros por segundo. Concretamente, el objeto que partió con velocidad 0 llegó con una velocidad de 7,67 al punto B que está en ese lugar. Luego de haber planteado eso, alguien diría, voy a hacer el punto C, pero lamentablemente en el punto C ocurre lo siguiente: existe roce, no sé cuál es el coeficiente de roce, no sé cuál es la fuerza de roce, solamente sé la distancia, que son 6 metros, entonces no sé cuánta es la energía que se va a perder. Por lo tanto, yo no me sirve hacer el análisis en el punto C si no sé, me faltan datos para calcularlo. Lo único que tengo claro es que en el punto C es la masa, ¿no?, y la altura, pero nada más que eso. Ya no podría decir que la energía mecánica es la misma porque se perdió energía mecánica, se pierde algo de energía cuando hay roce. Por lo tanto, en este caso me voy directamente al punto D, analicé el punto D. Más allá que no sabía la energía mecánica, pero puedo calcular obviamente las otras energías. En el punto D me percato que como hay un resorte, hay una energía potencial gravitatoria igual a 0, porque la altura también es 0. La energía cinética es igual a 0, porque en este caso el bloque se detuvo, porque se está en reposo. Entonces yo podría decir que la energía cinética ahí es igual a 0. Pero hay una energía potencial, que esta energía potencial es elástica. La energía potencial elástica es un medio por la constante del resorte, que es 2250, por la deformación del resorte, que es 0,3 metros, en este caso al cuadrado. Al multiplicar un medio por 2250 por 0,3 al cuadrado, da un total de 101.25 joules. O sea, la energía mecánica que hay en el punto D son 101.25 joules. Entonces, concretamente, yo partí con 294 joules en el punto A, en el punto B 294, y en el punto D quedé con 101 joules. Eso quiere decir que se perdieron algo de energía cuando pasó entre el B y el C. Entonces también puedo decir que en el punto C también hay 101, porque entre C y D no hay roce, no hay un espacio de rozamiento. Entonces en este caso, entre el B y C, yo voy a definir que sí se perdió energía. Entonces escribo, entre B y C se perdió energía, se perdió de 294, le resto 101, da un total de 193 joules. Eso quiere decir que el bloque, para pasar del punto B al punto C, tuvo que ceder energía, en este caso en formato de fricción, ¿ya?, que es la fuerza de roce. Entonces, esa energía que se perdió es la energía que es el trabajo que hizo la fuerza de roce para detener el bloque.
Si el coeficiente de roce hubiera sido bastante grande, lo más probable es que podría haber detenido el bloque y el bloque no hubiera chocado con en este caso con el resorte. Pero en este caso no fue tan no fue tan grande. Entonces, la energía fue 193.05 la que se perdió y eso corresponde al trabajo de la fuerza de roce. ¿Cómo calculo el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia, pero puede ser cualquier fuerza. Entonces, en este caso, yo coloco fuerza de roce, porque eso es lo que voy a determinar. Quiero determinar la fuerza de roce. El trabajo son 193.05, la fuerza de roce no la conozco, pero la distancia es que recorrió sí lo conozco, que son 6 metros, que entre el punto B y el punto C son 6 metros. Despejamos la fuerza de roce, por lo tanto el 6 que está multiplicando divide. Al hacer la división da un total de 22,175 newton, que es igual a la fuerza de roce. Por lo cual, alguien va a decir, falta la pregunta, que en este caso es el coeficiente de roce. Yo tengo claro de la unidad pasada que la fuerza de roce es lo mismo que el coeficiente por la normal. Entonces, coeficiente por la normal. El coeficiente no sé cuánto es, pero el normal sí sé cómo poder calcularla. En el caso de un objeto que va en formato horizontal, la normal es lo mismo que el peso. Por lo tanto, acá sería masa por gravedad. Entonces, en vez de escribir normal, masa por gravedad. Despejamos el coeficiente lo dejamos solo. La fuerza de roce queda en la parte superior. La masa por la gravedad que estaba multiplicando pasan dividiendo. Y desarrollamos esa división de 32,175, que es la fuerza de roce, partido por la masa que es 10 y la gravedad que es 9,81, y nos da un coeficiente de roce de 0,33. O sea, este objeto de 10 kilogramos, al pasar por varios puntos, obviamente va perdiendo energía, va cambiando su velocidad, va cambiando la altura, va cambiando la energía potencial, la energía cinética, y cada una de las variables que uno va estudiando. Entonces uno puede ir determinando y desglosando por puntos cada una de las variables. Entonces, como les comentaba, este ejercicio lo hice lo más completo posible. Por ejemplo, en este caso, yo si hubiera querido llegar directamente a la pregunta, solamente me bastaba analizar el punto A y el punto D. No era necesario analizar el punto B, porque no venía al caso. También podría haber calculado antes la energía potencial, en base a calcular la energía de la fuerza de roce, ver si es posible calcularla antes. Todo eso se puede ir viendo a medida que uno vaya desarrollando un problema de este tipo. Este es uno de los ejercicios más difíciles que está en la guía, ya de los que más cuesta trabajar, porque hay varios cambios de velocidades, varios cambios de posiciones, varios cambios de energía. Entonces debo tenerlo bastante claro cuál es cuál para resolver el ejercicio. Y chicos, con eso vamos quedando la clase de hoy. Terminen de copiar y se pueden ir desconectando de la clase. Así que igual me voy despidiendo de ustedes. Cualquier duda o consulta que tengan, me la hacen llegar, pero si no tienen dudas se pueden desconectar. La próxima clase continuamos con más ejercicios.